Shalom, shalom. Bienvenidos al Cuaderno de Adi, un espacio donde compartiré contigo reflexiones bíblicas, pero sobre todo un espacio para que juntos proclamemos la palabra de Yahvé. ¡Empezamos! Shalom, shalom. Bienvenidos de nuevo al Cuaderno de Adi. Hoy quiero compartir algo que considero extremadamente importante. Yo diría que casi es la clave para el camino del discípulo. Y me refiero a la autoridad de Yahvé, su autoridad. Hablamos mucho de su amor, de su misericordia, de su justicia. Y realmente es importante, es lo más importante. Pero apenas hablamos de su autoridad, porque de alguna manera lo vemos desligado. Desligamos su autoridad de su justicia y desligamos su autoridad de su amor. Y creo que en esto nos equivocamos un poco. Quisiera comenzar esta reflexión partiendo de mi propia experiencia, la que tuve al encontrarme por primera vez ante la autoridad del Creador. Antes de conocer mi verdadera identidad, yo era una persona bastante autosuficiente. Tenía mi propia escala de valores y me parecía que eso era lo correcto porque creía que era la dueña absoluta de mi vida. Más adelante, cuando tuve la revelación de quién era Yeshua, lo primero con lo que me encontré fue con su autoridad. Sí, eso fue lo primero que me encontré, su autoridad. Experimenté el temor de Yahvé con muchísima intensidad, pero al mismo tiempo lo que más me sorprendió fue descubrir que no había nada que yo deseara, que anhelara más, que estar bajo su autoridad. Necesitaba sentir, saber que Él gobernaba mi vida, que era mi Señor. Es más, lo único que de verdad me importaba y que me daba cierta tranquilidad en aquel momento era saber que yo le pertenecía. Mi propio gobierno había fracasado y mis creencias personales dejaron constancia de su inutilidad. Yo había fracasado. Ahora solo Él, Yeshua, era la verdad que había estado buscando toda mi vida. Necesitaba saber que le pertenecía a Él y solo a Él. Conforme pasa el tiempo, realmente me parece más importante, más urgente y más necesario que nunca el buscar el sentido de su autoridad. Es que sin ella estamos perdidos. Es que es urgente. Es que es necesario. Es que mientras más tiempo pasa, yo me doy cuenta de que esto es lo que realmente nos hace falta. Y yo sé perfectamente que eso de estar bajo la dirección de otro no es algo que nos guste demasiado, no es popular, no. Nuestro ego rechaza la autoridad del Creador y esto ha sido desde el Edén. Nuestro ego rechaza la autoridad, cualquier autoridad, especialmente la de estar bajo el Creador. Entonces, ¿qué tenemos? Que el mundo camina hacia su propia aniquilación, porque se han perdido los límites divinos que garantizan la salud de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Ahora vamos a ver algunas
de las implicaciones que tiene estar bajo la autoridad de Yahvé. La verdad que llevo 2 o 3 semanas que no sé por qué motivo esta cuestión de la autoridad del Eterno sobre la vida humana se me ha hecho muy importante, muy importante. Y me lleva a una reflexión profunda, a la reflexión profunda de cuán urgente e importante es buscar el sentido, el porqué de la necesidad de estar bajo su autoridad. Y nada mejor que irnos a la palabra para ver qué sentido tiene lo que yo estoy diciendo. Y sobre todo, mirar lo que el mismo Yeshua dijo. Si nos vamos a Lucas 22:42, él tiene una frase y dice: pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Repito, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Esto es Yeshua quien lo está diciendo. Y luego en Juan 6:38 también llega a decir: porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Si buscamos en otros textos, y vamos ahora a Filipenses, vamos a mirar Filipenses 2 del 6 al 11. Y me voy a quedar con las frases que están relacionadas con la autoridad. Para no leer todos los versículos, resumo así. Filipenses 2 del 6 al 11. Dice: el cual, siendo en forma de Dios, se despojó a sí mismo tomando forma de siervo. Se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a dejarlo aquí de momento, no vamos a pasar a tratar de entender esto y vamos a irnos también a este texto de Hebreos. Haré igual, sacaré las frases que están relacionadas con la autoridad. En Hebreos 5 del 7 al 9 se dice así: el Mesías, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y la palabra dice bien. No dice para todos los que le aman, que también, por supuesto, fundamental, imprescindible. Pero la palabra afina y dice que es autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Por eso él dice: no todo el que me dice Señor, Señor, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Es importante esto. Entonces, en primer lugar, ¿qué vemos aquí en estos 4 pasajes de la palabra que hemos visto aquí? Vemos que la obediencia está ligada total y absolutamente a la autoridad. Toda autoridad para existir necesita de la obediencia. Sin la obediencia no hay autoridad. ¿Cómo se manifiesta la autoridad si no es porque alguien obedece lo que esa autoridad emana, o pide, o decreta? Por lo tanto, toda autoridad para existir necesita de la obediencia. Y la obediencia, asimismo, es cumplir la voluntad de la autoridad que la proclama. Esto es muy, muy interesante, porque si nos vamos al diccionario de la Real Academia Española, podemos ver lo que esto significa, ¿no? En la RAE dice: autoridad es poder ejercer el mando
y exigir obediencia. Entonces tenemos aquí algo extraordinario. La obediencia perfecta de Yeshua a la voluntad del Padre resultó ¿en qué? En una gran victoria que le confirió toda la autoridad. ¿Por qué? Porque Yahvé lo hizo Señor y Mesías, conforme a la obediencia perfecta de Yeshua. A él le era necesario padecer mucho para redimirnos. Cada llaga, cada dolor, cada lágrima, cada vejación sobre su cuerpo lleva el nombre de su amada. Lleva el nombre de su amada. Esta aparente derrota de la carne es justo el triunfo que Yahvé necesitaba por parte de Yeshua. Una derrota aparente de la carne. Eso es lo que Yahvé necesitaba ver por parte de Yeshua. Que se constituye a sí mismo, Él se constituye a sí mismo en el camino de regreso al Padre para cada uno de nosotros. Hermanos, esto se dice muy rápido, pero es muy profundo y muy complejo. La derrota aparente de la carne en Yeshua es lo que Yahvé necesitaba ver en él, porque esto era lo que le daba el triunfo. Ese triunfo que nace de esa derrota, de esa muerte, constituye a sí mismo por la resurrección, gracias a la resurrección, en el camino de regreso a nuestro hogar, a nuestro origen, a nuestro Padre. Él necesitaba entonces redimirnos, redimir a su novia, a su esposa. Y no hay nada como el diccionario para entender ciertos términos. ¿Qué significa la palabra redimir? Mirad qué maravilla, qué preciosidad. La palabra redimir viene de la palabra latina redimire, que quiere decir comprar de nuevo. ¿Por qué comprar de nuevo? ¿No bastaría comprar y punto? No, comprar de nuevo. Red significa de nuevo, es decir, algo que ya viene de atrás. Y emere significa comprar, rescatar. Redimir entonces es comprar de nuevo. Yeshua, ¿qué hizo? Volvió a comprar algo que ya había sido suyo. Había sido suyo, pero ahora tiene que rescatarlo, tiene que volverlo a comprar, redimire, tiene que volver y comprar a precio de sangre lo que en un principio ya había sido suyo. Por lo tanto, aquí la dimensión humana de Yeshua no deja de sorprendernos. Para nada. Al contrario, cada vez que lo examino esto, cada vez que lo veo, la verdad es que me toca hasta el alma, hasta lo más, hasta la fibra más sensible, la verdad. Dice que abandonó su gloria y venció desde su humanidad. Entonces vemos algo muy interesante que está conectado con el Edén, que está conectado con el primer hombre. Si la rebeldía impidió el plan de Yahvé en Adán, solo la obediencia total de Yeshua podría restituirlo. Es así de fácil, es así de sencillo, lo cual no quiere decir que no sea complejo.
ni delicado. Es muy delicado, muy complejo el tema. La rebeldía de Adán impidió en aquel momento el plan de Yahvé. Se necesitaba el antídoto de aquel veneno, y ese antídoto es la obediencia total de Yeshua. Eso restituye lo que se perdió, equilibra, abre el camino, abre la puerta de regreso al Padre. En nuestro caso es muy diferente. En nuestro caso, el sufrimiento y el dolor vienen a nosotros por muchas causas, y algunas veces, en algunas ocasiones, ese dolor es maravilloso, porque nos doblega y hasta quebranta nuestra alma. Y cuando llegamos a ese punto, nos damos cuenta de nuestra verdadera necesidad. Este rompimiento de las durezas de nuestro corazón es lo que produce la auténtica liberación. Y entonces cuando aprendemos y estamos dispuestos a obedecer, cuando aprendemos que no nos pertenecemos a nosotros mismos, cuando aprendemos que no somos los dueños, que no somos el reino independiente de mi ego, cuando aprendemos que pertenecemos, que procedemos de algo y que hasta que no volvemos a ese algo no estamos completos. Ese vacío que dejó la caída de Edén solamente puede restituirlo Yeshua con su Ruach HaKodesh. Entonces, cuando viene el Espíritu y quebranta la dureza de nuestro corazón y se rompe, alcanzamos la libertad de entender a quién pertenecemos y cuánto le necesitamos. Antes pensaba yo que el sufrimiento y el dolor eran despertadores de la conciencia. No está mal pensar eso. Pero ahora creo algo más. Creo que son instrumentos en las manos de nuestro Creador. ¿Para qué? Para cambiar nuestro corazón. Dice que Yeshua por lo que padeció aprendió obediencia. Qué incomprensible, pero qué real. Qué real para nuestras vidas. ¿No será acaso que nosotros también por lo que sufrimos aprendemos a obedecer? Bueno, creo que esto es una reflexión para que cada uno medite y piense en ello, ¿no? Ahora quiero abrir otra línea de pensamiento aparentemente muy diferente, pero intrínsecamente relacionada. No lo parece, pero está intrínsecamente relacionada. Y fue una de las herramientas más poderosas que el Padre nos da en todo tiempo, a todos. Y es la alabanza, el poder de la alabanza. ¿Por qué tiene la alabanza poder? Y no me estoy refiriendo a los cánticos de adoración y de alabanza, que también, sino lo que esto en su profundidad realmente significa. ¿Dónde estriba el poder de la alabanza? Radica en que si alabo a Dios, estoy de acuerdo con Él. Por lo tanto, estoy aceptando su voluntad en cada circunstancia de mi vida. ¿Cómo puedo dar gracias por algo que no acepto? Por lo tanto, alabar significa agradecer, significa como que yo estoy de acuerdo, implica aceptación.
Es como cuando vas a una tienda y ves muchos vestidos y de repente ves uno que te agrada y entonces tu boca, tu lengua se mueven y dice: qué bonito es, qué precioso es, este vestido me lo quedo. Estás alabando el vestido, lo estás aceptando y lo compras. Es un símil un poco tonto, pero en realidad quizás pueda ayudarnos a entender lo que significa alabar. Es estar de acuerdo con Yahvé. Y por ello yo tengo la motivación para alabarlo, porque lo que hay detrás es la aceptación de su voluntad en cada circunstancia de mi vida. Así que si lo alabo, implica que estoy agradecida. Si lo reconozco y lo adoro, es porque estoy agradecida. Es como si dijéramos, a nivel de nuestra mente, a nivel de nuestra alma, de nuestro corazón, es como, alabar es como si dijéramos: estoy de acuerdo con tu voluntad para mí. Haz en mí lo que tengas que hacer. Esa es la llave maestra de nosotros con respecto a Yahvé, con respecto a nuestro Creador. Haz en mí lo que tengas que hacer. Entonces se abre la puerta. Entonces el Ruach HaKodesh obra según el plan de Yahvé, el plan de nuestro Padre, de nuestro Creador, de nuestro Hacedor, de Yeshua. Y ocurre un milagro. Y es que las cosas empiezan a cambiar y podemos experimentar gozo y paz aún en medio del sufrimiento. Y ciertas cosas que parecía que nunca iban a poder encajar, se encajan. Empiezan a tener sentido. Pero primero hay que decir: haz en mí lo que tengas que hacer. Y dejar que el Ruach obre y produzca ese gozo de saber que pertenecemos a Él, de saber que haz con mi vida lo que tengas que hacer. Y entonces el Ruach acomoda, trata, trabaja, quita escombros, pone cimientos y empieza una nueva criatura. Así que necesitamos pedir que el Eterno abra nuestros ojos espirituales para poder ver su mano en cada experiencia de nuestra vida y entender hacia dónde Él quiere llevarnos. Entonces, hemos ampliado bastante el sentido de la palabra alabanza. La alabanza, más que algo puntual, es la expresión consciente de un corazón agradecido. Voy a repetirlo, porque son frases que se dicen muy rápido, pero que tienen mucha enjundia. La alabanza, más que algo puntual, es la expresión consciente de un corazón agradecido. Entonces, la obediencia y la alabanza están muy unidas, forman parte de la esencia de estar bajo la autoridad de Yahvé. No hay autoridad sin obediencia. No hay obediencia consciente si no hay agradecimiento. La obediencia no es real. Cuando obedecemos, quiere decir que estamos conformes y damos gracias por ello. Así que vuelvo y repito el concepto. Cuando nos encontramos con la autoridad de Yahvé
y aceptamos su voluntad como lo mejor para nosotros, nuestras prioridades cambian y ya no vemos las cosas de la misma manera. El Rúa aquí puede ya empezar a utilizarnos y ocurre algo de forma maravillosa e inexplicable. Transfiere parte de esa autoridad a nuestras vidas. ¿Para qué? Para que hagamos milagros y los demás nos admiren y seamos rabí, apóstol, sanador. No es eso. Cuando el Ruach transfiere a través de la obediencia y de la gratitud en nuestro corazón, transfiere autoridad a nuestras vidas, es para poder servirle. Es para poder servirle. Es que nos dejamos usar por el poder del Ruach HaKodesh para servirle. Porque nada, excepto Dios mismo, puede producir en nosotros el deseo genuino de servirle. Y aquí entra otro concepto. Pareciera otra línea de pensamiento, pero no. Es la chispa que pone en marcha todo el proceso pensante y sintiente. Es decir, todo el proceso de lo que entendemos y sentimos. Y es la palabra emuná. La palabra emuná, que nosotros entendemos por fe, es algo mucho más amplio en el lenguaje hebreo. Fe en hebreo es emuná. Pero emuná implica 3 aspectos maravillosos, sin los cuales ni somos capaces de obedecer, ni somos capaces de alabar, ni somos capaces de servir. Es un don que regala el Ruach HaKodesh, que manda Yahvé desde el cielo. Es Yeshua mandando este don a través de su espíritu. Pero que es un don que necesitamos ejercitar. Y emuná significa capacidad de creer. Pero no solo creer, porque los demonios creen y salen huyendo. Es capacidad de confiar. Pero no es solo confiar, porque bueno, yo confío y Dios hará, ya hará. Y es obedecer. Fe es la capacidad de creer al Creador, de confiar en Él y de obedecerle a Él y solo a Él. Y esta fe es un don que Yeshua a través del Ruach manda a sus discípulos, a su novia, a su esposa, para que pueda caminar por aquel camino que lleva de regreso a nuestra verdadera identidad, a nuestro origen, al Padre, a Yeshua, nuestro esposo. ¿Y para qué nos lo da? Dice Timoteo, 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Yahvé espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Bueno, Adelaida, ¿y esto qué pega aquí con todo lo que hemos hablado? De la autoridad, de la alabanza, de ser agradecidos, de tener fe. ¿Qué tiene que ver esto aquí? ¿Qué tiene que ver? Porque no nos ha dado Yahvé espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Pues tiene que ver todo. ¿Para qué nos da emuná? Y he dicho que emuná es un músculo que hay que trabajar. Hay que trabajar con él. Hay que ejercitarlo.
No, ahí sí, yo tengo fe y ya está. No, es una fe que no mueve nada. No solo es creer ni confiar, sino obedecer. Y las tres juntas tienen poder. ¿Poder para qué? Para no ser cobarde, ser valiente, para estar preparados para la hora mala, para estar advertidos, alistados, esperando, como las vírgenes inteligentes que estaban expectantes. Y no escondernos, sino que nos da espíritu de valentía, porque nos ha dado Yahvé espíritu, no nos ha dado Yahvé espíritu de cobardía. Y si no nos ha dado espíritu de cobardía, ¿qué nos ha dado? Valor, su valor. Y también dice que nos da poder. Poder sobre todas las cosas. No para hacer tanto milagros y poder para vencernos a nosotros mismos. Y podemos pensar en Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3, donde dice: y al que venciere le daré esto, y al que venciere le daré lo otro, y al que venciere, y al que venciere, y al que venciere. Pues Él nos ha dado el poder para vencer. ¿Pero para vencer qué? Nuestra propia naturaleza. Para vencernos a nosotros mismos. Esa es la esposa que Él quiere. La que es capaz de vencerse a sí misma, de limitar su ego, de morir. Y también dice que nos ha dado poder de dominio propio. Bueno, pues es justamente más de lo mismo. El poder de gobernar nuestros deseos y de gobernar nuestra naturaleza. Bueno, pues en realidad yo ya he terminado esta reflexión. Realmente llevo ya 2 o 3 semanas que no ha dejado de estar dando vueltas por mi ser, por mi alma, todo este pensamiento, queridos. De verdad que hoy como nunca necesitamos entender cuán necesitados estamos de vivir bajo la autoridad de nuestro Creador, de cobijarnos bajo la autoridad de nuestro Yeshua. Y eso implica obediencia, y eso implica gratitud con alabanza, y eso implica ejercer esa fe, esa emuná para serles útiles. Que a Yahvé sea siempre la gloria. Bendito sea su nombre, el nombre de Yeshua HaMashiach. Espero que este podcast haya sido de bendición para ti, como lo ha sido para mí. No olvidemos que la palabra de Yahvé siempre nos alumbra. Nos vemos en el cuaderno de Adi. Shalom, shalom.